Bien, arrancamos con la corrección del global número 8. Empezamos con la pregunta 1. Dice, el citoplasma de las células eucariotas presenta estructuras internas limitadas por membranas que funcionan como compartimentos especializados. Entre ellas, los lisosomas y los peroxisomas contienen enzimas que impulsan reacciones químicas necesarias para las funciones de las células donde se encuentran. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una característica funcional de estas vesículas? Los glioxisomas son vesículas abundantes en las células hepáticas, donde participan en la eliminación de sustancias tóxicas para las mismas. No se encuentran en las células hepáticas. En las plantas ¿Dónde se está? encuentran. Muy bien, ¿y puntualmente en dónde de la planta? En las semillas. Muy bien, ¿y qué tipo de organelas son los glioxisomas? ¿Qué tipo de organela eran los glioxisomas? ¿Un lisosoma, un peroxisoma? ¿Qué son? Peroxisomas. Peroxisoma. Muy bien, muy bien. La enzima catalasa, contenida en los peroxisomas, sintetiza peróxido de hidrógeno a partir de moléculas obtenidas de la metabolización de ácidos grasos. Lo divide, No no lo lo sintetiza. Muy bien, ¿qué hacía la catalasa? ¿Escindía el peróxido de hidrógeno en qué? Agua y En agua oxígeno. más hidrógeno. Muy bien, perfecto. Los peroxisomas, presentes en las células de semillas oleaginosas, transforman los ácidos grasos en hidratos de carbono necesarios para la germinación. Es decir, los peroxisomas que están en las semillas, que son los glioxisomas, participan transformando los ácidos grasos en hidratos de carbono. Por eso es que las semillas tienen estos peroxisomas como especiales que se encuentran puntualmente en la semilla, porque la planta, además de tener glioxisomas en la semilla, también en el resto de la planta tengo peroxisomas, pero no son glioxisomas. Los glioxisomas son como peroxisomas específicos que están en la semilla. Los lisosomas presentes en las células de la hoja de la planta contienen enzimas oxidativas que participan en el proceso de fotorrespiración. ¿Serían enzimas hidrolíticas? Los lisosomas tienen enzimas hidrolíticas. Y acuérdense, chicos, además, que acá hay como una doble cosita. Porque el lisosoma como lisosoma, ¿en dónde lo encontraba? En las células animales. Y en realidad, las células vegetales y de los hongos, ¿qué tenían? Vesículas. Vacuolas serían. Bueno, perdón. ¿Vacuolas con qué? ¿Con enzimas de qué tipo? Con enzimas hidrolíticas. O sea que en realidad esta consigna es como que está mal por distintos lados, porque el lisosoma como lisosoma no tiene enzimas oxidativas, tiene enzimas hidrolíticas, y porque además la célula de la planta en realidad tiene vacuolas que contienen enzimas hidrolíticas que se asemejan a lisosomas. Pero lisosoma como lisosoma tiene la célula animal. Ojo con eso. En el proceso de traducción en células eucariotas, ¿cuál de los siguientes eventos se produce en la elongación? Lo estuvimos viendo recién. Las proteínas chaperonas se unen al ARN mensajero para alterar la actividad de la enzima peptidiltransferasa. ¿Las chaperonas no plegaban a las proteínas? ¿Cuáles eran las proteínas que se unían al ARN mensajero y alteran la actividad de la peptidiltransferasa? Puntualmente pasa en otra etapa, no en la elongación, pasa en otra etapa después. A ver si se acuerdan. Los factores de liberación son proteínas que se unen al ARN mensajero, puntualmente al sitio A, y lo que hacen es alterar la actividad de la peptidiltransferasa para que se libere la subunidad mayor, la subunidad menor y el ARN mensajero. Son los factores de liberación los que alteran la actividad de la peptidiltransferasa para que se produzca la finalización del proceso de la traducción. Entonces se separen las dos subunidades, se libere el ARN mensajero.
La enzima peptidiltransferasa cataliza la hidrólisis del enlace peptídico entre el aminoácido y el ARNT. ¿Qué me dicen? ¿Qué hacía la peptidiltransferasa? ¿Qué hacía la peptidiltransferasa, chicos? El enlace peptídico entre aminoácidos. Es decir, el enlace peptídico entre un aminoácido y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Acuérdense que esta enzima se encontraba en la subunidad mayor del ribosoma. Un complejo aminoácido ARNT ocupa el sitio A del ribosoma. Me están preguntando por la etapa de elongación. Quiere decir que en la etapa de elongación yo voy agregando nuevos aminoácidos a mi cadena. Para que esos aminoácidos lleguen, tienen que llegar unidos a un aminoácido ARNT. ¿Dónde llegaban esos nuevos? Al sitio A, que es lo que estábamos hablando recién. El ARNT llega al sitio A con un nuevo aminoácido, el ARNT que estaba en el sitio P se corre al E, y el que estaba en el A se corre al P, y va agregando a esa cadena nuevos aminoácidos. Eso es la elongación, nuevos ARNT que llegan al sitio A. El complejo Pero el primero está en el P, ¿no es cierto? El primero llega al P, exactamente. El primer ARNT que llega en eucariotas con la metionina llega al P. Después se corre al E y se va. Eso es en la iniciación. Ya en la elongación van llegando todos al A, pasan al P, al E, al A, al P, al E, y así se van corriendo. Pero el primer ARNT que llega al sitio P. El complejo ARNT formilmetionina ocupa el sitio A del ribosoma. ¿Qué tiene de mal esto? ¿Ese no era el primero? Primero, que estoy en una célula eucariota. El primero es la formilmetionina. No, No, es la célula procariota, perdón, mala mía. Me pregunta por la célula procariota. El primero es la ARNT formilmetionina, pero se une al sitio P. se une al sitio P. Acuérdense que el primero, a ver, ¿en qué cambia de una eucariota de una procariota? Que uno trae metionina y el otro trae formilmetionina. Pero sea el primero de la procariota o el primero de la eucariota, van a llegar al sitio P. Uno con la formilmetionina, si es en procariota, y otro con la metionina, si es eucariota. Pero siempre el primer ARNT llega al sitio P. Se corren al E y se van. Y los nuevos ARNT van llegando al sitio A. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Sí. Acá está. Fíjense. Esto que me están mostrando acá es una procariota, porque fíjense que el primero que llegó al sitio P, trae formilmetionina. Entonces, se ubica acá, en la próxima etapa se va a correr acá, fíjense que se corrió, y en la tercera etapa se va. Y los nuevos aminoácidos que van a llegar unidos a un RNT que se va colocando en el sitio A. Entonces, empieza acá, que es lo que están viendo acá, se corre al sitio P, y finalmente se va a colocar en el E y va a salir. Pero claramente yo acá puedo ver que es una procariota porque el primer aminoácido es la formilmetionina. Si esto fuera una eucariota, acá habría una metionina, que es el primero que llega. Los organismos uni- o pluricelulares aerobios realizan la función respiratoria en menor o mayor grado de complejidad. En ambos organismos, el proceso de oxidación, me están preguntando, chicos, por la respiración celular. Me dice que los uni- o pluriaerobios lo hacen. Permite la captación de oxígeno para su utilización en la liberación de energía. ¿Eso es correcto? ¿Qué liberación de qué energía sería ahí? ¿Qué molécula sería la que yo capto oxígeno en el proceso de respiración celular? Capto oxígeno y ¿qué genero? ATP. ATP. Muy bien, exactamente. Permite la captación de oxígeno para la formación de moléculas orgánicas. ¿Qué hago con las moléculas orgánicas, como por ejemplo la glucosa en la respiración?
La forma, De grado. la de grado. En ausencia de oxígeno aumenta la producción energética. Los Disminuye. procesos, los procesos anaeróbicos tienen más o menos rendimiento energético. Menos. Menos. Muchísimo menos. Muy bien. Permite la captación de dióxido de carbono para acoplarlo a la cadena del ciclo de Krebs. No, claramente el ciclo de Krebs lo que hace es unir el acetil-CoA con el ácido oxalacético y formar ácido cítrico. No hay captación de dióxido de carbono. La captación de dióxido de carbono la hacen las plantas en el ciclo de Kelvin, que es cuando obviamente van a formar un monosacárido, pero no lo hacemos nosotros en el proceso de respiración celular. La membrana plasmática es una barrera selectivamente permeable que regula el tránsito de células hacia afuera y hacia dentro de las células. ¿Qué mecanismo de transporte utilizan las moléculas polares, pequeñas, sin carga eléctrica, para atravesar la membrana plasmática e ingresar a la célula? Esto, muchos se confundieron porque dijeron, si es polar, no puede ingresar por un transporte pasivo, tiene que ser un transporte activo o un transporte mediado por vesículas. La realidad, chicos, es que, primero, por los canales iónicos, acá me dicen que es una partícula sin carga. O sea que si es un canal iónico, que es la opción D, claramente es una partícula con carga, ¿sí? Si nosotros hablamos de bombas que emplean ATP como fuente de energía, por ejemplo, vimos la bomba sodio-potasio, aunque hay otras bombas también que bombean protones, pero también generalmente bombean iones, o sea, partículas con carga. Acá me está diciendo que la sustancia no tiene carga la que quiero transportar. Pero, ¿qué ustedes tienen que recordar? Nosotros siempre le dijimos que las sustancias que pasan libremente por la membrana son las sustancias pequeñas, no polares y sin carga. Esa es como la regla general que nosotros le dijimos, chicos, siempre las sustancias sin carga, pequeña y no polar, pasan por transporte pasivo a través de la membrana del fosfolípido. Pero, como todo en la vida, hay excepciones. Y de hecho, ustedes en su cuadernillo, esa excepción la tienen chiquita, pero está. Ya les digo en qué página, porque no tengo el cuadernillo abierto, pero a ustedes en el cuadernillo de permeabilidad les hace la aclaración que hay algunas moléculas que por más que sean polares, como no tienen carga, pueden atravesar igual la membrana por un transporte pasivo. Por más que sean polares, y nosotros dijimos que lo que pasa por la membrana son moléculas no polares. Entonces, ojo con esto porque es como una excepción. Miren, ya les digo en qué página del cuadernillo está, porque no me acuerdo yo tampoco en qué página está. Miren, en la página 11 del cuadernillo de permeabilidad, antes de empezar con difusión, les dice las sustancias que pueden pasar. Entonces, por ejemplo, les dice polaridad. Cuanto menos polar, con más facilidad circula. Tamaño. Cuanto más pequeña, más fácil podrá desplazarse. Y cuando les habla de las cargas, les dice, los iones no pueden atravesar la bicapa lipídica debido a su carga eléctrica. Y ahí les hace una aclaración. Les dice, sin embargo, algunas moléculas pequeñas que tienen una distribución simétrica de cargas, es decir, son polares, pero no tienen carga eléctrica neta, pueden moverse a través de la membrana. Entonces ahí está la pregunta esta que le estamos haciendo. Hay algunas moléculas que como son pequeñas y no tienen cargas, por más que sean polares, pueden atravesar la membrana por un transporte pasivo. Repito, para el que no lo sabía, está en la página 11 del cuadernillo de permeabilidad, donde aclara lo de la polaridad y lo de la carga, ahí sale. Una de las propiedades emergentes... Sí, perdón. ¿De qué le pasaría por vesículas? Porque generalmente por vesículas, a ver, vos pensás que la vesícula es un transporte activo. O sea que la vesícula te implica un gasto de energía. ¿Para qué vas a gastar energía transportando una sustancia que la podés hacer pasar sin gastar energía? No tiene sentido. O sea,
Las partículas que pasan por vesículas son partículas de que no hay manera que atraviesen la membrana. Por ejemplo, porque son muy grandes, o por ejemplo, porque son, por ejemplo, una proteína, porque no es soluble en lípidos. Entonces, cuando vos una sustancia la podés hacer pasar por transporte pasivo, ¿para qué la vas a hacer pasar por un transporte activo? Si tiene la posibilidad de pasar sin gastar energía. Obviamente la célula va a tratar de usar el transporte siempre el pasivo y no gastar energía. Lo que pasa es que a veces no puede. Con algunas sustancias no puede. Pero todas las sustancias que puedan pasar por transporte pasivo van a pasar por transporte pasivo. Porque eso a la célula le implica un ahorro energético. ¿Se entiende, Marti? Sí, porque, o sea, yo había descartado todas las otras, estaba entre la A y la C. Terminaba Claro, con porque, pero no sabía por qué descartar la A. claro, porque es como te digo, las moléculas que no tienen carga, que son pequeñas y que no son polares, que son polares, en algunos casos pueden atravesar por transporte pasivo y una célula siempre busca ahorrar energía. Es decir, pudiendo, es como que yo te diga, bueno, no sé, por ejemplo, una sustancia que pasa por transporte pasivo, la hago pasar por transporte activo. ¿Para qué? Si la célula se puede ahorrar el gasto energético, siempre va a tratar de utilizar el transporte que menos energía le gaste. Entonces siempre se va a priorizar el transporte pasivo por el transporte activo, porque te implica un gasto de energía. Una de las propiedades emergentes de las poblaciones es el patrón de crecimiento poblacional. Con respecto a los dos modelos de crecimiento, seleccione la opción correcta. El crecimiento exponencial es el modelo más complejo de crecimiento en el cual el número de individuos de la población se incrementa a una tasa constante. No se incrementa a una tasa constante. A ver, ¿qué me dicen de esto? O sea, se van reproduciendo los individuos sin límite, prácticamente. Claro, pero no sé si es el más complejo. A ver, yo escucho lo que ustedes me dicen. El más ¿Por complejo qué es el estaría logístico, incorrecta? A ver, perdón, no escuché. Alguien dijo algo, no escuché. que el más complejo es el logístico. El más complejo es el modelo logístico. El crecimiento exponencial es el crecimiento más simple de todos, básicamente. ¿Sí? El modelo de crecimiento exponencial es el modelo de crecimiento donde tenemos un crecimiento a un ritmo constante, porque justamente eso es crecimiento exponencial. El número de individuos aumenta de forma constante, a eso se le llama crecimiento exponencial. ¿Sí? Lo que está mal ahí es que no es el modelo más simple. El modelo más simple, perdón, no es el modelo más complejo, es el modelo más simple. El modelo más complejo es el logístico, donde tengo una capacidad de carga que me limita la cantidad de individuos que tengo. En el crecimiento exponencial, la tasa de crecimiento se incrementa cuando el tamaño de individuos de la población aumenta, aunque la tasa de crecimiento per cápita permanezca constante. Y esto es verdad, chicos. En el crecimiento exponencial, aumenta la tasa de crecimiento a medida que más población tengo, más N tengo, más tasa de crecimiento tengo. Pero la tasa de crecimiento per cápita de esa población es constante. Ojo con esto. Porque acá, en los crecimientos exponenciales, las tasas de crecimiento per cápita se mantienen constantes, no se modifican. Lo que cambian son las tasas de crecimiento. A más tamaño poblacional, más tasa de crecimiento. Pero la tasa de crecimiento per cápita se mantiene siempre igual, se mantiene constante. Por eso en la fórmula que ustedes tenían, no sé si se acuerdan la fórmula del crecimiento. ¿Alguien se acuerda cómo era la fórmula? Era R, que era la tasa de crecimiento poblacional, era igual a R minúscula por el tamaño poblacional. Esa R minúscula, ¿por qué siempre la ponemos en la fórmula? Porque es constante.
porque la tasa de crecimiento per cápita de la población con crecimiento exponencial es constante. Lo que cambia es el tamaño poblacional y por eso cambia la tasa de crecimiento. El límite para el crecimiento exponencial está dado por el tamaño del hábitat disponible. A ver. Y además, o sea, además también serían los recursos que ¿Por qué está dado el tenga, crecimiento? la capacidad de carga del ambiente. Ujú. ¿Dónde había capacidad de carga? ¿En el exponencial? En el logístico. El logístico. Entonces, ¿por qué está dado el crecimiento? Por los recursos. La disponibilidad de los recursos. Por eso en un laboratorio, mientras yo a una bacteria le dé comida, le dé comida, le dé comida, le dé comida, va a crecer. En cuanto se quede sin comida, chau cultivo de bacterias. Acuérdense que el crecimiento exponencial era en malezas, o sea, en especies oportunistas, en los laboratorios. Entonces, mientras haya recursos, va a crecer. Yo en un laboratorio, si quiero que esa población crezca, de hecho se hacen cultivos, le doy nutriente, nutriente, nutriente para que siga creciendo. El tamaño del hábitat sería capacidad de carga. El tamaño del hábitat sería capacidad de carga y generalmente en los individuos lo que predomina primero es la falta del recurso antes del tamaño del hábitat. Cuando son muchos y se acaba el recurso se mueren antes, porque no hay comida. Pero el hábitat, el tamaño del hábitat disponible ya es una presión, entonces sería una capacidad de carga. Es el número máximo que podría soportar. Entonces de ahí habría una capacidad de carga metida. Ah, bien. El crecimiento los Profe, no se le escucha, creo. ¿Ahí me escuchan? ¿Mejor? Ahora sí, profe. Bien. Lo que les decía es que el crecimiento logístico no es típico de las malezas. Las malezas tienen un crecimiento como las bacterias en un laboratorio, es decir, un crecimiento exponencial. Entonces, por eso la D es incorrecta, porque las especies oportunistas hacen un tipo de crecimiento de tipo exponencial, no logístico. Vamos con la 6. Se coloca una célula en una solución que presenta mayor concentración de soluto hidrofílico A que el citoplasma. Al cabo de un tiempo, se detecta la entrada de A a la célula y posteriormente su acumulación. Puede deducirse que, o sea que, hay una célula en una solución que tiene más concentración de soluto hidrofílico A que el citoplasma. O sea que afuera de la célula, rodeándolo, hay más concentración de soluto hidrofílico. Al cabo de un tiempo hay entrada de A y posteriormente hay acumulación de ese soluto A. Puede deducirse que, dice, ni el ingreso inicial ni la acumulación de A se verán afectados por la presencia de un bloqueante de la cadena respiratoria. A ver, vamos por partes. Si afuera hay mayor concentración de hidrofílico que adentro, ¿para dónde se va a mover la sustancia que empieza a entrar? Si Para afuera hay adentro. mayor, para adentro. Se está moviendo de más a menos. Si está de afuera adentro y afuera hay más, es de más a menos. ¿Eso es un transporte pasivo o activo?
Pasivo, Pasivo. Pasivo. O sea que es sin gasto de qué. sin gasto de energía. Perfecto, sin gasto de energía. Ahora, ¿por qué se empieza a acumular? Sí, porque no, o sea, es hidrofílico y entra mucho. No, Piensa no en una sale por cosa. eso. ¿Qué tendría que hacer ese soluto hidrofílico para no acumularse adentro de la célula? Así como entró, ¿qué tendría que hacer? Tendría que estar saliendo también. Y cuando tiene que salir, ¿qué tipo de transporte tendría que hacer para poder salir? Activo. Activo. Y para hacer un transporte activo, ¿qué necesita? Energía. Y les hago una consulta. Si yo agarro un bloqueante de la cadena respiratoria, ¿qué no voy a poder generar? ATP. Entonces, muchachos, lo que pasa acá es lo siguiente. Entra, porque entra por un proceso pasivo, no necesita energía, pero ¿por qué se empieza a acumular? Porque no tiene energía para salir. Exactamente. Muy bien. Porque como le agregué un bloqueante a la cadena respiratoria, no se está generando ATP y no hay una energía para poder hacer el transporte activo para sacarlo hacia afuera. Entonces, vamos a las opciones. Ni el ingreso ni la acumulación se verán afectados por la presencia del bloqueante de la cadena. ¿El ingreso se ve afectado por el bloqueante? No, No. No, porque no es activo. La B me dice, A ingresó y se acumuló por difusión facilitada. Si hubiera un proceso de difusión, ¿se hubiera acumulado? no. Solo hubiera No, entrado porque podría entrar y ¿qué? y salir. Podría entrar y salir, porque no necesita energía. C me dice, el ingreso inicial de A no se verá afectado por el bloqueante, pero sí su acumulación. Porque ¿qué pasó? Entró pasivo, entró, pero cuando quiso salir no había energía para hacer el transporte. Entonces se acumuló. A ingresó a la célula por difusión simple. Es hidrofílico, no puede. Justamente aclara que es una sustancia hidrofílica, o sea que de ingresar por difusión, ¿por qué difusión tendría que haber ingresado? Facilitada. Exactamente, acuérdense que en la difusión facilitada es un proceso pasivo, pero hay una estructura proteica que ayuda al pasaje, un canal que ayuda al pasaje de esa sustancia hidrofílica. No puede pasar por difusión simple porque es una sustancia hidrofílica. Entonces nunca podría atravesar la membrana por difusión simple. ¿Se ha entendido este punto? Hubo varios que se equivocaron en esto. ¿Lo entendieron ahora? El que Sí, no lo ahora entendió. sí, yo cuando le leí se me hizo un quilombo. Es que sí, posta que sí. O sea, ¿saben por qué? Porque me están diciendo una cosa, pero en realidad la pregunta va por otro lado. O sea, me están hablando de transporte de una sustancia hidrofílica, pero la pregunta va por ¿qué pasa si bloqueo la cadena respiratoria? Entonces es como que digo, va, respiratorio, metabolismo, transporte, eso es lo que por ahí confunde. Pero ustedes Vale. acuérdense que, dime, ¿Por qué no podría ingresar por difusión simple? Me perdí esa parte. porque es una sustancia hidrofílica. Las que ingresan por difusión simple son las sustancias hidrofóbicas. Ah, ok. Entonces no podría ingresar por difusión simple. Puede ser por una difusión, pero por una difusión facilitada, es decir, con un canal que le esté ayudando a entrar, por más que sea un transporte pasivo. Acuérdense que la difusión facilitada es un transporte pasivo, pero con ayuda de un canal. No entra directamente a través de la membrana, sino que hay un canal ayudándolo a entrar. La transcripción implica la síntesis de RNA a partir de la información genética contenida en el DNA. ¿Cuál de las siguientes es una característica del proceso de síntesis de RNA mensajero en eubacterias? Ojo, eubacterias. Ambas cadenas de DNA son transcriptas simultáneamente por la enzima RNA polimerasa. A ver.
Chicos, en la transcripción, ¿las dos cadenas del ADN sirven como molde para hacer la cadena de ARN mensajero? No, una sola. No son ambas cadenas. La transcripción comienza cuando la enzima RNA polimerasa, que contiene un factor de iniciación, se une al promotor. Eso es correcto. La cadena de RNA sintetizada es idéntica, aunque es antiparalela a la cadena molde de DNA denominada codificante. Cuando yo hago la transcripción, la hebra de ARN mensajero que formo, ¿es idéntica a la de ADN? No, es complementaria, pero excepto por el cambio de timina por uracilo. Entonces, si es antiparalela, porque yo, por ejemplo, si tengo una hebra 3,5, hago una 5,3, pero no son idénticas, porque estoy transformando ADN y estoy formando ARN mensajero. En el ADN hay timina y en el ARN hay uracilo, o sea que no son idénticas. Son antiparalelas, pero no son idénticas. La enzima RNA polimerasa requiere la presencia de un único cebador para iniciar la síntesis de cada molécula de RNA mensajero. No necesitaba cebador. Muy bien, la RNA polimerasa no necesita cebador. La que necesita cebador, que interviene en la replicación, es la ADN polimerasa. En las plantas con flor, la meiosis masculina se produce en células que se encuentran en las anteras, que son los órganos productores del polen. En una meiosis normal de una célula vegetal, hipotética, que posee un número diploide de 6 cromosomas, ¿cuál será el resultado al finalizar la telofase 1? Criollo, es una célula que está por hacer meiosis, y me están preguntando qué va a pasar al finalizar la meiosis 1, porque me preguntan por telofase 1. Esa célula tiene 6 cromosomas, es una 2N igual 6. Y me preguntan qué va a pasar cuando finalice la meiosis 1. En criollo, antes de empezar, ¿cuántos núcleos obtengo cuando finalizo la meiosis 1, chicos? 2. 2. O sea que ya las dos opciones que me dicen 4 y 4, las descarto. Porque ¿cuándo obtengo 4 núcleos? En la parte 2 de la meiosis. En la meiosis 2. Es decir que o es la A o es la C. La A me dice, voy a obtener 2 núcleos, cada uno con 3 cromosomas que podrían ser diferentes de cualquiera de los cromosomas que estaban presentes en el núcleo original. ¿Por qué podrían ser diferentes? Porque ¿qué pasó? Muy bien, Marti. Exactamente. La C me dice 2 núcleos, uno con 3 pares de cromátides idénticas proveniente de uno de los progenitores y el otro con 3 pares de cromátides idénticas proveniente del otro progenitor. ¿Qué se separaba en la anafase 1? Homólogos. Cromosomas, no cromátides. Entonces, los 2 núcleos que yo voy a tener no van a tener 3 cromátides y 3 cromátides. Va a tener 3 cromosomas y 3 cromosomas. 3 cromosomas dobles y 3 cromosomas dobles. Y como ya se ha hecho un crossing over, claramente esos cromosomas son diferentes a los originales que le dieron origen, vendría a ser. Porque ya hubo un entrecruzamiento. ¿Se entendió? Sí. Vamos con la 9. La coloración de una especie de pimiento está determinada por 2 genes diferentes, cuyos alelos denominaremos A, R y R. En un laboratorio se realizó un cruzamiento entre plantas heterocigotas para ambos genes, donde se obtuvo una descendencia conformada por 9 pimientos rojos, 3 pimientos marrones, 3 pimientos naranjas y 1 pimiento blanco. Se conoce que cuando ambos genes se encuentran en homocigosis recesiva, el color de los pimientos es blanco. El alelo dominante A determina la coloración naranja y el alelo dominante R determina la coloración marrón, siempre y cuando el segundo gen se encuentre en homocigosis recesiva, RR o AA. ¿Cómo se explica el hallazgo del fenotipo de coloración roja en la descendencia? Miren, anotemos los datos. Son 2 genes distintos
con 2 alelos cada gen, donde me dice que el alelo A me codifica para el color naranja siempre y cuando el alelo R esté recesivo, en homocigosis recesiva. Y al revés, el alelo R me da color marrón siempre y cuando el otro gen esté en homocigosis recesiva. Y me dice que cruzan 2 plantas heterocigotas para ambos genes. Y me aclara que cuando las 2 genes son recesivos, el pimiento es blanco. Que justo me dice que hay 1 de 16 pimientos blancos. ¿Y qué me dice? Que para que sea naranja, A tiene que estar dominante, pero el alelo R tiene que ser recesivo. Quiere decir que estos pimientos naranjas son homocigota dominante o heterocigota para A, pero R es recesivo. Para que sea marrón, el pimiento tiene que estar R dominante o heterocigota, pero el alelo A tiene que ser recesivo. Quiere decir que estos 3 son marrones. Por lo tanto, si ustedes hacían este panet, que no hacía falta que lo hicieran, de hecho yo no lo hice, el resto de lo que le quedaba era dominante para ambos genes, dominante para un gen y heterocigota para el otro, heterocigota para uno y dominante para el otro, o heterocigota para ambos. Entonces vamos a las respuestas, porque acá no me pedía descendencia, acá me pedía que dijera qué pasó. Es el resultado de una epistasis, donde los alelos A o R en homocigosis recesiva enmascaran el efecto de otro gen. ¿Por qué no podría ser esto? Porque tendrían que ser dominantes los dos. A ver, Yo pensé que porque por más de que enmascara el otro gen, ninguno daba blanco. exactamente. Porque nadie enmascara a nadie porque ninguno es blanco. A y R, uno era marrón y el otro era naranja. O sea, ¿quién enmascaró a quién? Nadie a nadie si es blanco. O sea que no podría hacer eso. ¿Se entiende? Porque uno me daba marrón y el otro naranja, ¿y por qué me quedó blanco? Nadie enmascaró a nadie. O sea, no podría ser la opción A. La opción B me dice se debe a un efecto de codominancia entre los alelos A y R, donde ambos se expresan simultáneamente en el fenotipo. En la codominancia no se expresan los dos simultáneamente. Hay como un fenotipo intermedio, ¿que no? La codominancia sí se expresan los dos, pero ¿qué está mal ahí? Y que no hay ninguno que esté naranja y marrón, digamos. O sea, que estén combinados. Más allá de eso, ¿la codominancia no se daba entre alelos de un mismo gen, chicos? ¿Estos no son alelos de genes distintos? ¿No son genes distintos? ¿La codominancia entre quién se daba? Entre alelos del mismo gen. A y R son genes distintos. Pero Dani, no estamos hablando igual del color de los pimientos. O sea, Pero es que más allá de que te hubieran dicho que te hubiera quedado marrón con pintitas naranjas, la codominancia se da entre alelos del mismo gen. Tendría ¿Y que qué haber dice sido ella? R dominante y R recesivo, por ejemplo. Claro, tendría que haber sido alelos del mismo gen, como pasa con el grupo sanguíneo. A y B, pero del mismo gen. Acá son genes distintos. Te dice gen A, gen B, o gen A, gen R. Se debe a un fenómeno de dominancia incompleta que origina fenotipo intermedio al que determina los alelos A y R. Estamos en lo mismo, están interactuando alelos del mismo gen. Y acá tengo genes distintos. O sea que muchos acá marcaron la dominancia incompleta porque dijeron, si mezclo marrón y naranja me da rojo, que sería el fenotipo intermedio. Pero para que haya una dominancia incompleta, chicos, tienen que ser alelos del mismo gen. Y acá tengo gen A, gen R. Son 2 genes distintos. Lo que ocurría es la aparición de un nuevo fenotipo, que es lo que vimos, por ejemplo, con las crestas de las gallinas. Que estaba un gen que me daba para un cresta roseta, otro que me daba para la cresta enguisante, y cuando interactuaban me formaban un nuevo tipo de cresta. Es lo mismo que está pasando acá. Un gen me da el color naranja, un gen me da el color marrón, y cuando interactúan los dos, aparece un nuevo fenotipo que es el color rojo. ¿Se ha entendido?
Acá no tenían que hacer cruza de nada. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. El hígado es un órgano fundamental para mantener constantes los niveles de azúcar en sangre. Si hay suficiente almacenamiento de glucógeno, los monosacáridos que llegan a él deberán seguir otra vía alternativa a la formación del glucógeno. ¿Qué vía metabólica se llevará a cabo en estas condiciones? Tengo mucho glucógeno almacenado y sigue llegando monosacáridos, sigue llegando glucosa, por ejemplo. ¿Qué hago? Ya me está diciendo que es una vía alternativa a la generación de glucógeno, o sea que no podría ser glucogenogénesis, porque ya me dice que hay mucho glucógeno almacenado, entonces que no va a seguir almacenando glucógeno. Por lo tanto, lo que se hace es la glucólisis, chicos. Es decir, ¿qué empiezo a hacer con esos monosacáridos que van llegando? ¿Los empiezo a usar para qué? Para obtener energía. Exactamente, para obtener energía. La glucogenólisis no podría ser porque es hidrolizar el glucógeno. Y la gluconeogénesis es formar glucosa a partir de proteína y lípido. ¿Para qué voy a seguir formando glucosa si ya tengo de más? ¿Para qué voy a liberar más glucosa del glucógeno si ya tengo suficiente glucosa? Entonces, cuando yo tengo mucho glucógeno almacenado y sigue llegando un monosacárido, no lo voy a seguir acumulando como glucógeno porque ya tengo glucógeno suficiente. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a usar para obtener energía. Por eso lo mando a la vía glucolítica. Lo mando a que haga glucólisis. Tomás asistió a una fiesta al aire libre donde uno de los alimentos que ingirió estaba contaminado con vibrio cólera. Entre otras reacciones de defensa del organismo de Tomás, se desencadenó una respuesta inmunitaria adaptativa. ¿En qué cúmulo de tejido linfoide es más probable que se iniciara esta respuesta luego del reconocimiento antigénico? ¿Qué era vibrio cólera, chicos? Una bacteria. ¿Que causaba qué cosa? El cólera. Bien, y el cólera se caracterizaba ¿por qué? ¿Por mucha qué? Diarrea. Mucha diarrea, diarrea muy abundante. Entonces, me pregunta, ¿en qué tejido linfoide es más probable que se inicie esta respuesta? A ver, ¿por qué en las placas de Peyer? Porque están en el intestino. Y justamente lo que produce o lo que ataca el vibrio cólera es el intestino, por eso me da tanta diarrea. ¿Sí? Las amígdalas están en la zona de la garganta, las adenoides acá, entonces por lo tanto, si yo estoy teniendo una afección a nivel intestinal, la primer estructura que va a reaccionar, diríamos, son las placas de Peyer en el intestino. De hecho me dice cúmulo de tejido linfoide. Justamente las placas de Peyer es un cúmulo de tejido linfoide. ¿Se ha entendido? Sí. Bien. Un grupo de científicos estudió la composición de una población de pinzones que habita una de las islas de Galápagos y que posee un ciclo de vida de hasta 13 años. Los resultados obtenidos se expresaron por cada 1000 huevos puestos. Se observó que cada 1000 huevos puestos, 260 se pierden antes de la eclosión, por acción de la depredación. De las 740 crías nacidas vivas, solo 520 pueden abandonar el nido, y de estas últimas, al cabo del primer año, solo sobreviven 100. La supervivencia de estas aves depende de la producción de semillas, que está fuertemente correlacionada con la precipitación en esa isla. Una vez que las aves sobreviven su primer año, la tasa de mortalidad permanece más o menos constante durante los años siguientes. Considerando que los biólogos describen patrones de mortalidad típicos de ciertos organismos como la hidra, la ostra y la especie humana, ¿cómo es el patrón de esta mortalidad de población de pinzones? Me dice que hasta el primer año es re heavy para ellos sobrevivir, pero después del primer año su tasa se vuelve constante de mortalidad. Luego del primer año de vida, el patrón de mortalidad de estas aves es idéntico al patrón de mortalidad de la especie humana al final de la vida adulta. ¿Quiénes tenían un patrón de mortalidad constante, chicos?
Las La hidras. hidra. Entonces, después del primer año de vida, ¿a quién se parece? Al patrón de la hidra. Exactamente. Hasta el primer año de vida, el patrón de mortalidad de estos pinzones se asemeja al de la mortalidad de la ostra en etapa larvaria. ¿Se acuerdan que la mortalidad de la ostra era así en etapa larvaria? Que tenían mucha probabilidad de morirse hasta que se adherían a un sustrato. Entonces, en estos pinzones, la primera etapa antes del año es como la ostra, antes, o sea, durante su etapa larvaria, y después es como la hidra, después del primer año. Luego del primer año de vida, el patrón de mortalidad es igual al de las ostras una vez que éstas se adhieren a un sustrato favorable. No, el que tenía patrón de mortalidad constante era la hidra. El patrón de mortalidad de la población de estos pinzones a lo largo de toda su vida es igual al de la hidra. No, porque cuando son antes del año tienen mucha tasa de mortalidad. Entonces acá estaban los patrones de mortalidad. Fíjense, la ostra, la hidra, toda su vida constante. La ostra, en la primera etapa, muy poca probabilidad de supervivencia, y cuando se adhieren al sustrato, la supervivencia cambia. Y en los humanos es más o menos constante durante toda nuestra vida, o sea, tenemos la misma probabilidad de morirnos y aumenta cuando llegamos a la vida adulta. O sea que en conclusión, chicos, estos pinzones tienen su primera etapa de vida así y su segunda etapa de vida así. Entre los mecanismos de especiación por divergencia se reconocen tres principales modelos que se diferencian de acuerdo con la distribución geográfica y la intensidad del flujo génico entre las poblaciones. Con respecto a la especiación parapátrica, ¿cuál era la parapátrica, chicos? La que tenía barrera geográfica entre los dos territorios. A Eran ver, contiguos los dos territorios. muy bien, ¿y había cierto, barrera? contigo. No. Para, que Lema me está preguntando por qué está mal la C del anterior. Porque luego del primer año de vida no tienen patrón de mortalidad como las ostras. Su patrón de mortalidad es constante luego del primer año de vida. Los que tienen patrón de mortalidad constante son las hidras, no las ostras. Dani, ¿y las ostras qué se podría decir cuando se adhieren al sustrato? ¿Cómo es su patrón? A ver, díganme ustedes, ¿cómo sería? Cuéntenme, ¿cómo sería Aumenta, la ostra? o sea, disminuye su mortalidad. A ver, ¿qué pasa con la expectativa de vida después? Cuando se une al sustrato, Sí, aumenta la Es más. expectativa de vida. exacto, muy bien, aumenta. La ostra, durante la primera etapa larvaria, es muy heavy, su tasa de supervivencia es muy baja, su tasa de mortalidad muy alta, pero en la segunda parte de su vida, su expectativa de vida aumenta. Pero En no se cambio, en puede la decir hidra, claro, en la hidra no aumenta su expectativa de vida. En la hidra es constante toda la vida, es siempre igual. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, la ostra primero tiene mucha probabilidad de morirse, pero después cuando pasa y se adhiere al sustrato, tiene muy poca probabilidad de morirse. La hidra siempre tiene la misma probabilidad de morirse a cualquier edad. Entonces, estos pinzones en la primera etapa se parecen a la ostra en etapa larvaria, mucha probabilidad de morirse, pero después, cuando pasan el año, ya a cualquier edad tienen la misma probabilidad de morirse. O sea que es como una hidra, no como una ostra. Ah, bien. ¿Se Ahora entendió? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, volvemos a la especiación parapátrica. Me dijeron que era en territorios vecinos, sin barrera. Cuando el proceso de divergencia ocurre gradualmente entre poblaciones que se encuentran ocupando territorios contiguos sin que se establezca una barrera geográfica. Cuando un pequeño número de individuos funda una nueva población en una zona cercada de manera abrupta. Eso sería lo que A le ver. pasaba, lo del efecto fundador, sería. ¿Y cómo se llamaba esa especiación? La peripátrica. Era, muy bien, era parecido el nombre, pero no igual, es peripátrica. Cuando dos poblaciones están en territorios separados por una barrera que impide el flujo génico y van divergiendo hasta convertirse en especies diferentes.
Y eso sería simpátrica. A ver, hay una barrera geográfica. Alopátrica. Alopátrica. Muy bien. Cuando hay una barrera geográfica es alopátrica. La simpátrica es la B, cuando ocurre dentro del mismo territorio. Simpátrica es dentro del mismo territorio. Alopátrica con una barrera. Y parapátrica en territorios vecinos sin barrera. No entiendo cuál sería la diferencia entre parapátrica, parapátrica y simpátrica. Perdón. La parapátrica es en territorios contiguos, uno al lado del otro sin barrera. La simpátrica es dentro del mismo territorio. No en territorios pegados o contiguos, es dentro del mismo territorio. Por ejemplo, como las moscas de los espinos y de los manzanos. ¿Se acuerdan, Rogoletis Pomonela? Que vivían en el espino y en el manzano, pero las dos en el mismo territorio. Eso es una simpátrica. La parapátrica es en un territorio al lado del otro. Por más que no haya una barrera, están en territorios contiguos. Ah, bien. Los biólogos evolutivos que cuestionan la interpretación de todo rasgo como una adaptación tratan de tener una mirada más plural que propone considerar al organismo globalmente y recurrir a explicaciones alternativas a la selección natural para interpretar el origen de las características. Con respecto a ello podemos afirmar que algunas características son consecuencias de heterocronías, procesos de crecimiento diferencias de las distintas... debe ser. Claro, sí. Por eso les digo, está mal redactado ahí. Proceso de crecimiento diferencial de las distintas estructuras de un organismo durante el desarrollo embrionario que modifican las proporciones de ellas. Son alometrías. Eso es una alometría. La A y la C estaban al revés. Una heterocronía son cambios en las tasas de desarrollo que pueden producir una interrupción en el proceso de desarrollo o un aceleramiento en el desarrollo de un individuo o un retraso en el desarrollo de un individuo. Esas son heterocronías. Una alometría es un proceso de crecimiento diferencial en distintas estructuras del organismo, o sea, del individuo, cuando se está desarrollando. O sea que la A y la C están al revés. La B me dice, algunas características que se denominan exaptaciones son incorporadas gracias a la selección natural, pero a partir de otra que existía previamente, ya sea que fuera neutral o modelada para una función diferente. Es lo que acabamos de ver en el global anterior, de la exaptación. Son características que en un principio cumplían una función y después pasaron a cumplir una función diferente. Y la D me dice algunas características que se conocen como aptaciones, ya que son caracteres neutrales o perjudiciales que se fijan por azar. Hasta lo podían sacar por lógica esto. Cuando una característica es neutral o perjudicial y se fija por azar, se le llama no aptación. Las aptaciones son características que a los individuos los hacen más aptos. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Bien. Darwin discutió las dificultades clasificatorias que surgen cuando una característica está presente en dos o más especies que no tienen ancestro común que las posea, y a estas características se les denominó analogías. Cuando hablamos de convergencia, indique la afirmación correcta. Acuérdense que dentro de la analogía tenemos convergencia, paralelismo y reversión. Me preguntan por la convergencia. Similitudes que surgen a partir de ancestros diferentes a través de convergencia evolutiva, como la aleta de una ballena y la aleta de un tiburón. Eso se llamaba, es una analogía, son similitudes, son estructuras iguales, por más que vengan de ancestros distintos. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Evolución cómo? ¿Evolución? Convergente. Muy bien. Claramente, chicos, una analogía eran características similares que venían de ancestros distintos. Ya la B y la D me dice diferencias que surgen, y las analogías son características semejantes. Entonces, me quedaba entre la A y la C. ¿Pero qué me dice la C? Similitudes que surgen a partir de un ancestro común.
a partir de divergencia evolutiva, como la aleta de una ballena y la aleta de un tiburón. En una analogía, la característica, la similitud, viene a través de ancestros distintos. Por eso se llama evolución convergente, porque por más que las especies tienen ancestros distintos, evolucionan y adoptan una característica semejante. En una evolución divergente pasa lo contrario. En la evolución divergente, como el caso de los osos, originalmente eran una misma especie, evolucionaron en forma divergente y se transformaban en una especie distinta. Por eso la C era incorrecta. ¿Se entendió? ¿Esto? Vamos con la 16. Los elementos biógenos representan el porcentaje de los elementos de la naturaleza que se encuentran presentes en los seres vivos. Todos ellos cumplen funciones importantes. Con respecto a sus características, marque lo correcto. El calcio forma parte de los elementos que se encuentran en una proporción del 98% de los seres vivos y es considerado un elemento biógeno secundario. Primario. Bien. Dentro de los componentes inorgánicos de la materia viva encontramos proteína, hidrato, lípido y ácidos nucleicos. Orgánico. Elementos orgánicos. Muy bien. El azufre es un elemento que se encuentra en la categoría de elementos secundarios, los cuales ocupan aproximadamente el 2% de los elementos biógenos. Acuérdense que el azufre es secundario. El primario era el famoso CHOMPCA: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y calcio. El agua es un componente orgánico de extraordinaria importancia que constituye el 65% del peso corporal en un adulto. Es Es inorgánico. orgánico. Inorgánico. Es inorgánico, muy bien, perfecto, muy bien. Existen diversos patógenos que son agentes causales de enfermedades en humanos. Con respecto a los virus, podemos afirmar que existen distintos tipos de ADN virus, como los picornavirus, los cuales pueden producir distintas infecciones en el ser humano, incluyendo más de 70 tipos como la polio, entirovirus y renovirus. Es ARN virus. Muy bien, son ARN virus. Se conocen unos 40 tipos de adenovirus productores de infecciones de las vías respiratorias y el aparato digestivo, causantes de amigdalitis, conjuntivitis y meningitis aséptica. La meningitis es producida por una bacteria, no es producida por un virus. A ver, la meningitis aséptica es producida por una bacteria. Existen ARN virus como los herpesvirus, que incluyen un amplio grupo de patógenos para el ser humano, como el herpes simple tipo 1 y tipo 2, que causan herpes labial y genital, respectivamente, o el virus de la varicela zoster y el Epstein-Barr. El herpes no era un adenovirus, digo, ADN virus. Son ADN virus, exactamente. Algunos retrovirus, como el HIV, gracias a la presencia de la enzima transcriptasa inversa, sintetizan ADN a partir de ARN, y cuando el material genético viral se sintetiza, se ensambla utilizando las proteínas específicas que el virus posee. La famosa transcriptasa inversa, que hace la transcripción al revés, sintetiza ADN a partir de ARN. Todos los seres vivos obtienen energía para sus procesos metabólicos y nutrientes para construir sus moléculas estructurales y funcionales, pero los mecanismos de fuente de energía y de carbono los clasifican en varios grupos. Analizando las variantes metabólicas de los procariontes, es correcto afirmar que los fotoorganótrofos incluyen bacterias púrpuras y verdes no sulfúreas, cuya energía es obtenida de reacciones químicas aeróbicas. Si se llaman fotoorganótrofos, ¿de dónde obtienen la energía? De la luz. Exacto. Acuérdense que los que obtenían la energía de reacciones químicas se llamaban quimios. Todos los fotos obtienen energía de la luz. Los organismos quimioorganótrofos utilizan como fuente de carbono al dióxido de carbono. Si son organótrofos, la fuente de carbono era un compuesto orgánico. Para que sea la fuente de carbono el dióxido de carbono, tenía que llamarse quimiolitótrofo, no organótrofo. Los fotolitótrofos incluyen bacterias púrpuras y verdes del azufre,
cuya fuente de energía es la luz y fuente de carbono el dióxido de carbono. Ahí está perfecto. Los dadores de electrones de los organismos quimiolitótrofos consisten en compuestos orgánicos como grasas y alcoholes. No, eran compuestos inorgánicos, puede ser hidrógeno, hierro, metano, depende de la bacteria. La neumonía se diagnostica con una combinación de la clínica que presenta el paciente, tos, fiebre, dificultad respiratoria, y se confirma con una radiografía de tórax. Existen muchas bacterias que producen neumonía bacteriana, pero algunas causan neumonía atípica. ¿Cuál de las siguientes bacterias podría ser el agente etiológico? La neumonía atípica era Mycoplasma pneumoniae, porque Streptococcus pneumoniae me produce neumonía típica. Staphylococcus, neumonía estafilocóxica. Entonces, la atípica es Mycoplasma pneumoniae. ¿Se acordaban de eso? ¿O más o menos? Sí. Bien. Vamos con la última y terminamos por hoy. ¿Cuál de las siguientes propuestas indica características propias de los protostomados? Nos metemos en reino animalia. Teníamos clasificación en protostomados y deuterostomados. El protostomado, la segmentación era en espiral y la boca se desarrollaba en o cerca del blastosporo. ¿Y el deuterostomado? Radial y el ano. Es decir, que el ano se desarrollaba en o cerca del blastosporo. Exactamente. Muy bien. Entonces, si yo hablara de un deuterostomado, la correcta sería que tienen la segmentación radial y se desarrolla en o cerca del blastosporo el ano. ¿Se entiende? Bueno, muchachos, vamos a llegar hasta acá, hasta la 20, con la corrección del global número 8. Llegamos hasta acá, entonces, con la corrección del global número